En el verano de 1960, 5 chicas en Minneapolis decidieron contar sus historias a través de uno de los músicos más famosos de su tiempo. Cada componente de la obra de arte representaban un aspecto personal de sus vidas. En la escena musical, que era popular en ese momento, influyó en el muro de centro llamado Los tiempos están cambiando. El 13 de septiembre de 1963, Lila Smith caminaba de camino a casa del trabajo, tarareando la melodía de The Times They Are Changing de Bob Dylan. Al igual que muchas otras mujeres en Minneapolis, Minnesota, Lila se llevó a su marido, David, a trabajar en los molinos mientras él luchaba en Vietnam. Ya había estado ausente durante 3 años. Mientras caminaba, Lila reflexionó sobre las noticias sobre las nuevas protestas de guerras y su nueva asignación en su clase de arte. Ella era una aspirante a pintora después de todo. Ella misma deseaba poder protestar, pero no podía permitirse el lujo de ser encerrada y perder su trabajo. Por lo tanto, Lila pintó sus frustraciones con la guerra, al igual que Bob Dylan cantaba sobre la suya. Bob Dylan fue una inspiración para Lila. Su música de país era revolucionaria. Siendo un loco, definitivamente había una conexión personal entre Minneapolis. Parando, Lila miró hacia el edificio. Ella y David tuvieron su recepción de la boda. Había sido abandonado hace unos años y ahora solo tenía unas pocas oficinas. El edificio está en mala condición y está rojo, se destacaba como un pulgar dolorido entre los otros edificios. Y de repente, una idea se desató en su cabeza y el fuego de la emoción se extendió por todo su cuerpo. Corriendo a casa, Lila llamó a sus amigas y esa noche se pusieron a trabajar en el mural. María pintó la letra. El arte no era su pasión, pero sabía que quería que el mural rodeara las palabras. Aunque la música tenía un significado profundo para ella, siempre estaba interesada en la letra en sí. Pensó en todas las veces que se sentó en su sala de estar viendo televisión en vivo mientras la gente no era mucho mayor que ella protestaba por la guerra. Gritaron, sostuvieron carteles e incluso fueron arrestados, pero lo más importante, estos jóvenes estaban captando la atención de todos en Estados Unidos mientras hacían un gran cambio. Estaban usando sus voces y sus palabras para expresar cómo se sentían. Las imágenes destrozaron todo lo que sabía sobre el mundo. Se sentía enojada y confundida. Deseaba poder encontrar una manera que cambiar el mundo como si fueran. Recordó la polémica canción. Ven escritores y críticos que profetizan con tu pluma y mantienen tus ojos bien, la oportunidad no volverá y finalmente el coro. Para los tiempos están caminando. Arabella trabajó en los colores. Los colores de la pintura mostraban la representación de las muchas emociones incluidas en la lucha o lo largo de la vida de Arabella. Le encantaba pintar y expresarse a través de su arte. El rojo representa el dolor de que su padre sea diagnosticado con cáncer. El amarillo representa el apoyo de su madre y su familia durante los tiempos difíciles. El azul representa la tristeza y las emociones profundas que sentía al tratar de levantarse. El rosa representa la fuerza y el impulso
que tuvo para conseguir creando momentos que importan. El morado representa la serenidad de su vida. La propia Laila decidió crear un retrato joven de Bob Dylan cuando empezó a tocar música. Laila se relaciona con esta parte de Miral porque así como Bob Dylan, su infancia influyó para convertirse en la artista que es hoy en día. Había experimentado muchos cambios a una edad muy joven. Aunque era muy poco común para la época, los padres de Laila se divorciaron mientras ella estaba en la escuela secundaria. Más tarde ese año, casi pierde a su padre en un accidente. A una edad muy temprana, Laila aprendió a apreciar todo ella tiene mientras ella lo tenía, porque sabía que podría desaparecer en cualquier momento. Mientras pintaba el rostro de Bob Dylan, Laila se dio cuenta de que, en cierto modo, estaba pintando su propia historia para mejorar su historia que estaba tratando de contar. Al igual que su vida cambió en su pasado, también estaba cambiando de nuevo durante esta guerra, y nadie debería perder la esperanza, sino que se ejecuta con el cambio en su lugar. Amelia trabajó en la representación de Bob Dylan en su vida ahora. Cuánta influencia y arte tiene que compartir. También reflexionado sobre lo mucho que su arte se ha desarrollado desde una edad temprana hasta la flor de su vida. Amelia relató su propia vida en este mural, porque ella como bailarina también ha florecido en sus capacidades artísticas. Reflejó hacia atrás en donde comenzó, como una joven artista en un pequeño pueblo, bailando para una compañía. Su interés creció principalmente en la danza de salón y teatro musical. Tuvo las oportunidades de viajar y actuar en diferentes estudios y países. Y ahora, en el mejor momento de su vida, actuando en una compañía de Minneapolis. Juntos crearon el ahora famoso mural de Bob Dylan en el centro de Minneapolis, Minnesota. Juntos el mural representaba que los tiempos cambiarán y mejorarán. Representaba que la mejora es posible en cualquier situación. El mural le dijo a la gente que nadie debería renunciar a la esperanza en la paz en el mundo y nunca pierda la esperanza de lo que puedes hacer individualmente. Como dicen las letras de Bob Dylan. Porque de una manera u otra, las cosas se unirán como el mural y hablar algo en voz alta para que nadie y todos los escuchen.